la fuerza, Señor, de cumplir el propósito en cada uno de nosotros. Esa palabra, mi Señor, que es el pan de vida, esa palabra que es el agua que nos sacia, esa palabra que son vendas y medicina para cada uno de nosotros, para cada familia, esa palabra que va con un propósito, mi Señor, con un fin, y tú lo sabes. Gracias, papá. No haya distracción, si han abierto los oídos para que entre, Señor, la fe por el oír, escuchen la palabra y sean edificados, mi Rey. Eres tú, mi Señor. Espíritu Santo de Dios, habla y enséñanos, mi Señor. No sea yo, sino seas tú, Espíritu Santo, trayéndonos esa palabra que edifique, que levanta. Y sean, mi Señor, sea Espíritu Santo de Dios, esa matriz, ese vientre, ese embarazo fructífero, mi Señor. Sea fructífero ese vientre, sea fructífera esa matriz, sea fructífero, papá, tu propósito, sea fructífera la iglesia, mi Rey. Nada tiene despropósito en ti, mi Señor. Y hoy es lanzada tu palabra con esa fuerza, Señor, que traspasa dimensiones, que traspasa vidas, mi Señor, y que tiene la fuerza y el poder para cambiar mentes, para cambiar el caminar, para cambiar, Señor, nuestras vidas, y que hay una transformación de renovación de mente para gloria y honra tuya, papá. En el nombre de Jesús, amén y amén. La gloria al Señor. Bendito sea su santo nombre. Entonces, mis hermanos, el título de hoy es No cortes tu simiente. ¿Sí? ¿Sí alcanzan a ver? No cortes tu simiente. Bueno, quiero empezar diciendo que la palabra simiente, mis hermanos, de la raíz etimológica. Una cosa es el diccionario, otra cosa es la raíz etimológica. La raíz etimológica de la palabra simiente es semilla. Es semilla y también es semen. Es semen. Y entonces, mis hermanos, la semilla, quiero decirles que toda semilla que fue creada y es creada y que existe en este mundo, toda semilla tiene vida y tiene memoria. Las semillas tienen vida y tienen memoria. ¿Por qué tienen memoria? Porque ahí en la memoria de la semilla, ella sabe si es una semilla de manzana, si es una semilla de uva, si es un frijol, ¿verdad? O si es un alberjón, si es cualquier cosa, ella ya tiene. No le tienes que decir, oye, tú eres uva y vas a dar peras. No, ya tiene, toda semilla tiene su información. Dice la palabra de Dios que cuando Él creó la tierra, dice, y cada semilla dé según su fruto. Entonces, por eso es que la semilla tiene vida y ella ya tiene la información genética ahí de lo que tiene que hacer, y en base a eso se va a dar la información que tiene. Entonces, no cortes esa semilla, no cortes tu semen, sería también otra definición. Si el título dice no cortes tu simiente, sería no cortes la semilla y no cortes tu semen. Amén. Y bueno, empezamos y dice la palabra del Señor en la primera cita de Apocalipsis 12 y Apocalipsis 5, y dice así en el nombre del Señor. Empezamos. Dice: apareció en el cielo un gran dragón, una mujer vestida de sol y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona, 2 estrellas. Y estando embarazada clamaba con dolores de parto y angustia para dar a luz. Y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de que naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, el cual había de regir todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Aquí vemos en esta cita que está hablando de una mujer que está embarazada. Y esta mujer representa a la iglesia. Esta mujer representa a la iglesia, y también habla de un dragón. El dragón representa a las entidades espirituales, el maligno, que el Señor lo reprenda, que está en contra de esa mujer que está embarazada porque quiere destruir el producto. Y también habla de un hijo varón. Cuando habla de un hijo varón, se habla de un hijo maduro, no un bebé. No un bebé, es un hijo maduro. Y entonces el enemigo siempre va a tratar de bloquear, de cortar el fruto del vientre de cada mujer. ¿Ok? También dice Apocalipsis 5:9, dice: cantaron un cántico nuevo que decía: digno eres de tomar el libro
de sus sellos, porque ¿fuiste qué? ¿Fuiste qué? ¿Cómo dice ahí la versión? Sí, a lo mejor no alcanzan a ver hasta atrás. ¿Cómo dice? Degollado. Me gustó mucho esta versión. ¿Cómo matan los animalitos? Los degollan para que la sangre sea derramada. Nuestro Señor Jesucristo se ofreció como un cordero y fue degollado. Los corderitos en Pascua, antiguamente, conforme a la ley, el animalito era degollado para perdón de pecados. Cristo Jesús también aquí fue degollado con su sangre. Dice, y con su sangre has comprado. La sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo pagó el alto precio de nuestras vidas y fuimos comprados para Dios, hombres. Fue comprado hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación. ¿Sí estamos aquí? No me empiecen a hacer ojitos, por favor. Apenas estamos y faltan 2 horas. Ajá. Entonces, mis hermanos, el cordero fue degollado y su sangre fue el precio que pagó para comprar hombres, ¿sí? En el cual estamos incluidos todos, tribu, idiomas, de cualquier etnia, pueblo, dice, o nación, y los hiciste para nuestro Dios un reino de Dios, reino y sacerdotes que reinan sobre la tierra. Entonces, el precio que pagó nuestro Señor Jesucristo cuando fue degollado en la cruz del Calvario y Él estuvo dispuesto a dar su vida, el precio fue por hombres de todo lugar en el mundo. De todo lugar en el mundo fueron comprados para ser sacerdotes. Entonces, ¿qué hay aquí en este lugar? Hombres que fueron comprados para ser sacerdotes. Para ser sacerdotes. Amén. Aquí también recuerden que en la presencia del Señor no hay hombre y mujer, aunque Dios escogió al varón, pero no se refiere tanto sino al ser humano, y cada uno de nosotros tenemos un propósito. Entonces, mis hermanos, hasta abajo está la palabra matriz. Entonces, cuando la mujer estaba embarazada, el dragón, lo que él desea es destruir el propósito del producto que está en una matriz. Entonces empezamos primeramente porque dice matriz, mujer, familia, iglesia. Entonces, mis hermanos, la matriz, todas las mujeres tenemos una matriz, ¿verdad que sí? Todas las mujeres tenemos matriz, y entonces ahí se pone una semillita, se pone un semen, y entonces se empieza a gestar un bebé, ¿verdad? Entonces, ese bebé tiene un propósito, pero también después de que nace, la familia también es una matriz. La familia también es un vientre, porque cuando nace el bebé, son los padres los que lo acogen, así como la matriz en el vientre, en el útero, está un ser que se está creando, es cuidado, es alimentado, es protegido, ¿verdad que sí? Así diseñó nuestro Dios a la mujer. En la matriz está el bebé cuidado, protegido, alimentado. Ajá. Entonces, cuando llega el bebé, la familia es también nuevamente un lugar de protección, de cuidado, donde se alimenta, se educa y se le da todo lo necesario. Entonces, la familia también es un vientre donde son criados los hijos. Los padres tienen la responsabilidad de educar, de formar, de edificar a ese bebé, ¿verdad? Y cuando no se hace, ¿qué pasa? Y también, mis hermanos, la iglesia es una matriz. La iglesia es una matriz donde vienen los hijos espirituales y es responsable de los pastores alimentarlos, cuidarlos, estar al pendiente y darles todo lo necesario, educarlos, formarlos, corregirlos con amor, Entonces, repito nuevamente, la mujer tiene una matriz, ¿verdad? Donde da, y cabe resaltar, mis hermanos, que la matriz es una puerta dimensional donde vienen espíritus. Nosotras las mujeres nos ha permitido el Señor que nosotros seamos una puerta dimensional donde vienen los espíritus. Nuestro Padre es el Padre de los espíritus, viene y deposita dentro de nosotros un espíritu y se crea un hombre. Y entonces la mujer es una matriz, la familia es una matriz y la iglesia es una matriz. ¿Qué pasa cuando no hay cuidado?
Fuerte. ¿Qué pasa cuando no hay cuidados? Se aborta. Se aborta. Entonces tengamos cuidado con eso. Y avanzamos un poquito. En Gálatas 1:15 dice: sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles. No consulté a nadie. ¿Están cansados, mis hermanos? ¿No? Necesitamos una agüita bien fría. Amén. Amén, gloria al Señor. Me interesa, mis hermanos, que entendamos esto, porque todas las mujeres, varones y todos tenemos una grande responsabilidad, porque tú como responsable de tu casa eres una matriz. Esta iglesia es una matriz y nosotros somos una matriz como mujeres y tenemos una grande responsabilidad con lo que se está gestando en nuestro vientre y los que ya salieron del vientre. Amén. Y entonces dice así su palabra, dice, aquí decía Pablo, dice: sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre. Pablo andaba en contra, matando a mucho converso en Cristo, y él no entendía, pero el Señor lo había apartado aunque era un matón. Sí, aunque era un matón, aunque era un asesino, Dios ya lo había apartado con un propósito perfecto, ¿verdad? Y entonces, pero lo apartó, ¿para qué lo apartó? Dice: revelarme a su Hijo para que yo predicara entre los gentiles. Entonces cuando el Señor aparta desde el vientre, ya viene el plan completo. Ya estaba Él predestinado para ser apóstol a los gentiles. Entonces cuando me llamó a mí, cuando te llamó a ti, ya estaba en esa semilla, en ese semen, la información de lo que va a ser la semilla. Así como la semilla ya tiene la memoria, así nosotros también ya tenemos esa memoria en nuestro ser de lo que vamos a hacer y lo que vamos a producir. Cada semilla según su género. Entonces Pablo ya estaba predestinado, ya estaba apartado desde el vientre de su madre para ser apóstol a los gentiles. Entonces Gálatas 4:19 dice: hijitos míos, por quienes estoy otra vez en dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Quién lo dijo? Pablo, pero Pablo era varón. Pablo era varón. Entonces también los varones sufren dolores de parto. ¿Sí? ¿Qué dicen varones? Así lo expresó Pablo, que dicen: yo no siento nada. ¿Verdad? ¿Verdad, Guillermo? Tú no sientes nada todavía. Bueno, aquí Pablo se refiere, mis hermanos, porque era el amor entrañable que él tenía hacia los hijos espirituales que tenía, porque le dice: hijitos míos. Pablo era un varón muy amoroso a quien hablaba del evangelio, y cuando no crecían, cuando había problemas, cuando se querían desviar, cuando se querían salir de propósito, a él le dolía. Es lo mismo que pasa con nosotros como padres. Cuando vemos a los hijos que están creciendo, que están de contestones, que ya que te faltan el respeto, que no quieren estudiar, que empiezan con drogas, que empiezan a quererse irse de la casa, ¿qué hace a uno como padre? ¿Le duele? Sí, le duele a uno, porque eso no fue el propósito por el cual los padres tuvieron ese hijo. Todo padre quiere que su hijo se porte bien, porque ellos los han alimentado, los han cuidado, los han procurado, les han pagado escuela y hacen muchas cosas nosotros como padres para ver un resultado favorable para el hijo. ¿Verdad que sí, mis hermanos? Aún con nuestras carencias o equivocaciones, que a veces como padre nos equivocamos, porque no hay padre que no se equivoque. De una o de otra manera tratamos de hacer las cosas, pero nuestro propósito es que sea formado, dice que hasta que Cristo sea formado. Entonces los padres tenemos la responsabilidad de formar a nuestros hijos. No nada más, mis hermanos, es darle comida, agua, escuela. Hay que tener una formación en Cristo para que no se desvíen los hijos. Amén. Aparte de principios. Entonces el varón también siente dolores, tanto el hombre como la mujer, porque para que haya un embarazo están implicados los dos, ¿verdad?
Porque hay unos, yo he escuchado, pues es que es ella la que está embarazada, dicen algunos esposos o varones, ella es la que está embarazada. Y dicen, ¿verdad? Pero no es así. Si no hubiera sido por esa semilla, no habría un embarazo. Amén. Y entonces ya viene en cada uno de nosotros ese propósito. Y dice aquí Isaías 49:5, dice, ahora pues, dice Jehová, que te formó desde el seno materno, dice, como siervo. Isaías les está diciendo, ahora pues, dice Jehová, el Señor, que te formó desde el seno materno como siervo. Ahí también ya está la indicación de lo que iba a hacer Isaías, como siervo suyo, para que yo conduzca a Jacob nuevamente a él. Jacob se refería al pueblo de Israel, porque el profeta Isaías le decía al pueblo de Israel lo que tenía que hacer, pero es identificado como Jacob, porque de Jacob vinieron la descendencia. Dice Jacob nuevamente a él, dice, para que Israel sea restaurado, porque soy honorable a los ojos de Jehová, y mi Dios es mi fuerza. Entonces vemos nuevamente aquí que cada siervo es preparado con un propósito específico desde el seno de la madre. Y también dice en Jeremías, dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que salieses de la matriz te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Vemos aquí nuevamente, mis hermanos, como dice no solamente que en el vientre, sino dice antes. Dice antes. No solamente en el vientre, sino antes de que un bebé nazca, o varón o mujer, dice, antes que te formara, te conocí. ¿Quién los conoció? Nuestro Dios, porque Dios es el Padre de los espíritus. Entonces desde antes ya viene el propósito, viene la provisión, vienen los recursos, vienen los dones y viene la asignación. Amén. ¿Sí estamos aquí o no? Estoy mencionando varias citas para que no haya duda, que tanto en mí como en ti ya hay una información, porque tus papás depositaron una semilla y naciste tú. ¿Sí? Mis hermanos, aquí, atentos. Tú estás aquí porque hubo una semilla de tus padres y aquí estás. Y esa semilla ya tiene la información genética y ya sabe qué es. Así como lo hizo con Pablo, así como lo hizo con Isaías, así como lo hizo con Jeremías y con cada uno de los siervos que el Señor llamó, ya está, mis hermanos, la información, el propósito. Desde antes de nacer ya está el propósito. Ahora, en la palabra de Dios hay varios sinónimos. Se define como vientre, como útero, como matriz, pero tiene estas definiciones. Cuando dice vientre en el Strong del 990, dice hueco, útero, embarazo. Entonces cuando usted vean ahí en la palabra de Dios dice en el seno materno o en el vientre, se refiere a un hueco, a un útero, un embarazo donde va a ser depositada esa semilla. Y cuando dice matriz del 33:18 dice traer con fuerza, arrojar, nacer y abortar. Aquí ya se refiere al momento del alumbramiento. Al momento del alumbramiento dice traer a fuerza, porque cuando el bebé va a nacer, ¿qué tienen que hacer las mujeres? Empujar para que salga. ¿Ya se les olvidó? No, ¿verdad? Eso no se olvida. Bueno, se empuja para que pero se hace con fuerza o sin fuerza. Con fuerza, con todas las fuerzas. Entonces se empuja para traer con fuerza, es arrojar, es nacer, y también está la palabra abortar. Sí, porque también cuando un bebé se aborta, también hay una fuerza que la saca. Pero se puede abortar por varias causas. Entonces, cuando hay un aborto, mis hermanos, se corta esa simiente. Si hemos mencionado que cuando nace un bebé, cuando es gestado en el vientre de la mamá, hay propósito, hay provisión, hay herencia, hay ya un designio de la voluntad del Señor. Y cuando hay un aborto, ¿qué pasa? Se acabó. Se acabó. Pero si fue puesta esa semilla es con un propósito. Si abortarlo voluntariamente, está cortando su semilla. Amén.
quiero hacerte una pregunta. ¿Tú ya sabes tu propósito? Quiero que me respondan, mis hermanos. ¿Sí estamos aquí? ¿Tú ya sabes tu propósito? ¿Tú ya sabes para qué el Señor está aquí? ¿Cuál es la semilla de tu genética? ¿Tú ya sabes tu propósito? ¿Ya sabes el propósito de tus hijos? ¿Cuántos somos padres? ¿Y sabemos el propósito de cada hijo? ¿No? Pues ya es tiempo, ¿no, mis hermanos? Abuelos o bisabuelos, algunos, y todavía no saben el propósito de los hijos o de los nietos. Tenemos que saber, tenemos que conocer los dones, el propósito de cada descendiente de nosotros. Y entonces dice aquí Corintios 12:4, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversidad de funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial. Repito, a cada uno de nosotros se nos da la manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Cada uno de nosotros tenemos dones y diferentes dones. Y quiero que analices y veas cuántos tienes de aquí. Porque a todos, cuando el Señor nos dio esa semilla, esa información genética de toda lengua, pueblo, tribu y nación, de cualquier parte del mundo, ya nos dio ese designio, esa función, y también nos añade dones, y dice: a cada uno de nosotros nos dio la manifestación especial del Espíritu. Por el Espíritu Santo de Dios llegan los dones para el bien de los demás. El don que yo tengo es para bendición tuya. Los dones que tú tienes son para bendición mía. Los dones que ustedes tienen son para bendición de otro y para el cuerpo de Cristo. No es para beneficio nuestro. Dice el 8, dice: a unos les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otras por el Espíritu la palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas, a otros el interpretar las lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, que reparte a cada uno según lo que Él determina. Aparte de estos, hay otros pasajes donde habla más acerca de los dones, y también están los dones ministeriales, que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Mueve a tu hermano y sacúdelo y pregúntale, por favor, porque no quiero que me hagan ojitos. A ver, ¿qué don tienes, hermano? Hasta atrás, ¿qué dones tienen? ¿Ya los vieron? ¿Ya los escucharon? Bueno, tú dime cuál de todos tienes. ¿Tienes 5? ¿Tienes todos? ¿Cuántos dones tienes? Y si te los dio, ¿para qué es? Para edificación de la iglesia, de la familia, ¿verdad? Y nosotros dar también. Entonces, estos dones son para edificación del cuerpo de Cristo y para la familia y para la iglesia, ¿verdad? Entonces, cuando Dios permite la vida a cada ser humano, ya viene con propósito, aún desde antes de que nazca, con un propósito específico, con un oficio, con dones, con torta bajo el brazo, con herencia y con todo. Porque muchos abortos son causados porque digo, ¿y ahora qué voy a hacer? Yo no me he preparado, yo no tengo dinero, no lo voy a mantener, ni siquiera el papá del bebé quiere reconocer a su hijo, y mejor lo voy a abortar. Es frecuente eso. Déjenme decirles, mis hermanos, que estudié una información, y son 73 millones de abortos al año mundial. 73 millones de abortos al año se hacen. Eso es en las estadísticas, y no estamos contando, mis hermanos, esa información de los que son las clandestinos, porque hay mucho aborto clandestino. Pero en la información de las estadísticas, los que van a los hospitales, hay 73 millones de abortos mundiales. Entonces, es muchísimos
los seres vivos que la gente mata. Y cuando lo hace, ellos están cortando esa semilla, están cortando el propósito de esos niños, de los dones, porque ya desde antes del nacimiento ya viene ese niño con propósito, con dones, con designios, con algo específico. Y nosotros no podemos cortar nuestra simiente. ¿Por qué? Ahorita lo voy a mencionar. Entonces, mis hermanos, Dios nos dio vida, nos salvó, habilitó para cumplir un propósito específico. En esta tierra seremos probados, refinados y santificados para cumplir ese propósito. Por eso el Señor nos salvó, por eso el Señor nos dio vida. Pero hay que cumplir. Y cuando uno no lo hace, cuando uno se sale del propósito de Dios, perdemos mucho. No podemos nosotros, mis hermanos, cortar ese propósito. No podemos nosotros, porque a veces con los problemas se dice, mejor me voy a morir. Cuando viene situación de, mejor me voy a morir, ¿para qué estoy en esta tierra? Y ahora está embarazada, mejor que muera este bebé. Si a mí me está yendo mal, pues, ¿qué destino le espera a este bebé? Pero ellos no entienden que el Señor ya tiene un plan perfecto para cada ser. No importa si es de aborto, no importa fue por descuido, porque déjenme decirles, mis hermanos, yo creo que esto ustedes lo van a guardar. Por lo regular, ustedes saben que los primogénitos son muy especiales. ¿Sí o no? ¿Sí? Y por lo regular los primogénitos nacen de una relación de fornicación, porque los tienen que casar. Sí, mucho niño viene por una fornicación y por lo regular es la primera relación. Se tiene que casar y es primogénito. Muchos los abortan, pero otros vienen. Así es que muchos de los que estamos aquí están en esa circunstancia. Pero eso, aunque ha sido una relación de una fornicación, ese niño ya tiene propósito. Ese niño ya tiene destino, ya tiene herencia, ya tiene función específica. Pero muchos niños primogénitos, niños y niñas, vienen de una relación de fornicación y son primogénitos. Así es. Pero aunque sean así, aunque sea de cualquier razón, abuso, pasión o por cualquier circunstancia, ese niño, el Señor acomoda las cosas para que cumpla ese propósito. Porque déjenme decirles, mis hermanos, que aunque sean de prostitutas, ¿por qué? Porque la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, que está escrita en Mateo, ¿cuántas mujeres hubo de no buen proceder? Está Rahab, la ramera, está Tamar y está Betsabé. Por eso, aunque sea la circunstancia de cada vida y el pasado que tenga cada vida, dice que Él vino a ser degollado para redimir pueblo, lengua y nación, en los cuales todos estamos incluidos, porque todos tenemos un pasado. No hay nadie que la libre, mis hermanos. No hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno. Y entonces no podemos partir de esta tierra sin antes cumplir el propósito, porque entonces estaríamos, mis hermanos, cortando nuestra simiente. Y Dios nos dio todo lo necesario, nos habilitó, nos dio los dones, nos dio herencia, nos dio propósito, el designio perfecto de su voluntad para cumplir ese propósito, porque en esta semilla está el propósito de lo que vamos a hacer. Amén. ¿No es precioso? Es precioso lo que Dios tiene para con nosotros. Y entonces dice Lucas 4, dice, entonces el diablo lo llevó a un lugar muy alto y le mostró en un instante, ¿qué le mostró? Los reinos. ¿Cuántos reinos hay en esta tierra? Muchos, muchos. Dice, entonces el diablo le mostró a nuestro Señor Jesucristo en un instante todos los reinos del mundo. Dice, sobre estos reinos y todo su esplendor. En esta tierra hay cosas que deslumbran. Dice, sobre estos reinos y todo su esplendor. Y le dijo,
te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que, si me adoras, todo será tuyo. Jesús le contestó, escrito está, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces, aunque Satanás iba en contra de la mujer, como leímos en la cita de Apocalipsis, para que esa matriz espiritual, que es la iglesia, sea confundida por los reinos de este mundo y el esplendor de este mundo y las cosas hermosas que hay en este mundo, porque sí las existen, sí hay esas cosas que cautivan a muchos hijos de Dios y los desvían del propósito. Pero por eso debe de estar la familia, en la familia, esa matriz espiritual. Porque cuando uno en la familia espiritual, que es la matriz, hay el cuidado, hay la protección, hay la educación, hay el afirmador, ese hijo va a poder cumplir ese propósito más adelante. No va a ser abortado el propósito. Por eso la iglesia tiene que ser una matriz segura donde cuida, protege a los niños espirituales para ser formados, para ser corregidos, para ser alimentados, para ser sanados, para que puedan cumplir cada uno según su designio de la voluntad de cada hijo de Dios. Yo tengo la responsabilidad de que todos ustedes cumplan un propósito en Cristo. Y ya tienen todos el propósito. Tú no debes de dudar de que no vas a poder con este hijo. Nadie de nosotros puede dudar, porque ya leímos muchas citas que Dios cumplirá. Pueden haber muchas circunstancias alrededor de nuestras vidas, pero el Señor lo hará, porque ese es su propósito. Entonces, nosotros fuimos creados también para adorar y para servir al Señor. Fuimos creados para adorar y para servirle al Señor. Y tenemos que hacerlo. Y hay que ser formados y preparados porque el Señor nos dio todo lo necesario. Amén. Dice aquí la cita de Génesis 38. Y sucedió que por aquel tiempo que Judá se separó de sus hermanos. ¿Sí saben quién era Judá? ¿Quién era Judá? ¿Quién era Judá, mis hermanos? Hijo de Jacob. ¿Y quién era Jacob? Más específicos. El hijo de Isaac. ¿Y quién era Isaac? El hijo de Abraham. Entonces podemos ver aquí los patriarcas. El pueblo de Israel se formó de 3 patriarcas. Abraham, que era de Ur de los Caldeos, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te voy a dar. Fue el primer patriarca Abraham. Después Isaac fue el segundo patriarca, y después fue Jacob el tercer patriarca. Fueron 3 patriarcas, y después del tercer patriarca, que fue Jacob, nació de esos 12 hijos, uno de ellos era Judá. Judá representa, ¿y qué significa, mis hermanos? Alabanza. Significa alabanza, por eso tenemos que alabar al Señor. Y entonces dice que sucedió que en aquel tiempo Judá, el hijo de Jacob, del tercer patriarca, se separó de sus hermanos. Mueve a tu hermano y dile, no es bueno que te separes. Hay familias donde hay mucha separación. ¿Es fácil vivir con hermanos? ¿No? No, no es fácil. No digan mentiras. No es fácil vivir con hermanos, pero tenemos que aprender a vivir con hermanos. Tenemos que aprender a vivir, porque somos hijos del mismo Padre. En la palabra de Dios, la Biblia está llena de familias emproblemadas, casos de familias emproblemadas. Y entonces, pero aquí se equivocó Judá, porque aunque haya problemas, no tenemos que separarlos. Hay familias en que hay problemas, dicen, mejor me voy a la casa de mi tío, mejor me voy a la casa de mi abuelita, mejor me voy a la casa de la vecina, porque ahí sí me quieren, ahí sí me toleran. Pero ese es un error. Dios estableció la familia como matriz. Los padres tienen que criar a los hijos, no las abuelas, no los tíos. ¿Quiénes? Los padres. Los padres tienen la responsabilidad de cuidar a los hijos. Los hijos no son juguetes. Te lo voy a prestar. Los hijos no se prestan, no es un suéter. No,
No, mis hermanos, los hijos se cuidan. Entonces aquí Judá quiso separarse y trajo gran problema a su familia. ¿Por qué? Dice, y visitó a un adulamita llamado Gira, y allí tuvo Judá a la hija del cananeo llamado Súa, y la tomó y se llegó a ella. Ella concibió a luz un hijo y le puso por nombre Er. O sea, Er fue el nieto de Judá, el hijo de Judá. Dice, y ella concibió y dio a luz un hijo que se llamó Er, y concibió otra vez y dio un hijo y le puso por nombre Onán, y dio a luz otro hijo y le puso por nombre Sela, y fue a Kesib y le dio a luz. Entonces Judá tomó mujer para su hijo, para Er su primogénito, el cual la llamaba Tamar. Pero Er, primogénito de Judá, era malvado ante los ojos del Señor, y el Señor le quitó la vida. ¿Será nuestro Señor un Dios muy malo? ¿Será nuestro Dios un Dios muy malo? Bueno, aquí dice que le quitó la vida. Nuestro Dios siempre ha querido generaciones santas. Y de Judá, mis hermanos, venía la descendencia de nuestro Salvador, del Mesías. De Judá venía el Mesías. Entonces esa descendencia tenía que ser perfecta. No se podía contaminar, pero aquí Judá, por apartarse, tomó una mujer no correcta y ahí tuvo hijos. El primero se llamaba Er, después el segundo Onán y el tercero Sela. Como el primero era el mayor, entonces Judá tomó una mujer para su hijo, y dice, pero Er, primogénito de Judá, era malvado ante los ojos del Señor y le quitó la vida. ¿Por qué el Señor le quitó la vida? Entonces de Judá, patriarca, venía la descendencia de Moisés. No se puede truncar, mis hermanos, el plan de Dios. No se podía truncar el plan de Dios. El plan de Dios era perfecto y tenía que haber una descendencia santa y apartada para el Señor. Y en esa descendencia había maldad. En esa descendencia, pero el primogénito de Judá era malvado. Entonces, en esa descendencia había maldad y la descendencia del Señor tenía que ser perfecta. Por eso el Señor le quitó la vida, porque de Judá tenía que venir el Mesías. Entonces, pregunto aquí, ¿es importante que tú analices con quién vas a casarte? ¿Solteros? Es importante, porque a lo mejor te vas a casar con un hechicero, o te vas a casar con un alcohólico, con un drogadicto. ¿Y cómo van a ser ese bebé? ¿Cómo van a ser esa genética de ese bebé? Debemos de tener cuidado, que cuando ya nace, ¿verdad? Pero ¿qué es lo idóneo? ¿Qué es lo correcto? Sí, dice la palabra del Señor que Él va a ser un reino de reyes y sacerdotes. Y entonces, siguiendo más adelante, dice en Génesis 38, dice, entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y cumple con ella el deber como cuñado y levanta descendencia a tu hermano. ¿Quién era Onán? Era el segundo hijo de Judá. Murió el primero y existía en aquel tiempo la práctica de la ley del levirato. De la ley del levirato para el Señor era muy importante la simiente y la descendencia de todos los hijos, sobre todo el primogénito. Entonces, como murió el primer esposo del primogénito, entonces, mis hermanos, el hermano tenía que allegarse a la cuñada, y ese hijo no sería del segundo, sino sería del primero, porque tenía que continuar la descendencia del primogénito. Así se acostumbraba antes. No piensen que ahorita se van a llegar los varones a las cuñadas. ¿Ok? Es una práctica antes. Existía la ley del levirato y el Señor la permitió, pero fue otro propósito. Ahorita ya no se tienen que allegar a las cuñadas ni a nadie. ¿Sí, mis hermanos? Hay que respetar a la familia. Dice, entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y cumple el deber
Tenía que cumplir un deber para darle descendencia a su hermano primogénito. Y levanta descendencia a tu hermano. Dice, pero Onán sabía que los hijos que nacieran no serían reconocidos suyos. Repito, pero Onán sabía que los hijos que nacieran no serían reconocidos suyos. Por eso cada vez que tenía relación con ella, ¿qué dice? Derramaba el semen en el suelo y así evitaba que su hermano tuviera descendencia. Esta conducta ofendió mucho al Señor, así que también, ¿qué pasó? Le quitó la vida. También le quitó la vida a este Onán. Entonces, mis hermanos, aquí hay varias cosas que caben resaltar. Hay varias cosas que caben resaltar, mis hermanos. El derramar sangre, aquí la tengo, no la puse. Derramar sangre es del Hebreo 78:43. Escuchen lo que dice: arruinar, depravado, desperdiciar, estropear, violar y matar. Entonces, cuando este Onán dice que derramaba el semen en el suelo, significa que él arruinaba, que era algo depravado, que era despreciable, que estropeaba la genética y que violaba y que mataba. Entonces, no sé si ustedes han escuchado la práctica del onanismo. ¿Sí saben lo que es el onanismo? ¿Saben lo que es? No es tema familiar, pero sale al tema. ¿Saben qué es la masturbación? ¿Tampoco saben? La masturbación es derramar semen sobre el suelo. Por ignorancia la gente lo hace, pero al Señor dice que le quitó la vida. Gracias al Señor que ya no quita el Señor la vida, si no ya no hubiera varones. Es una broma, mis hermanos, pero es tan frecuente que los jóvenes y los adultos y los viejos tengan esa práctica, pero a los ojos del Señor es detestable. ¿Por qué? Porque Dios diseñó al varón como fuente de semilla, y la semilla es bendita, y la semilla tiene vida. La semilla tiene vida y tiene información genética, y ahí va el propósito en Dios. Y cuando se hace eso, se está despreciando el propósito de Dios, porque el propósito de la semilla es que fructifique y que dé. Nadie que tiene semilla las tira, ¿verdad que no? Los campesinos que tienen semilla las tiran. No, la función de toda semilla es que un día se siembre y fructifique, y que crean y que se vuelva, que haya muchas gavillas y árboles frutales y de todo. Así nosotros en nuestra vida, nosotros tenemos esa semilla, esa fuente, y Dios quiere que ese propósito se cumpla. Entonces cuando este Onán no quería darle descendencia a su hijo, dice, sabía que los hijos que nacían no serían reconocidos como suyos. Dice la palabra del Señor, y lo leímos hace rato, que nosotros, mis hermanos, los dones y propósitos que el Señor dio es para edificación del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y entonces este Onán no quería dar un beneficio a su hermano. Hoy en día es tan frecuente, mis hermanos, que solamente, voy a utilizar la frase terrenal, cada quien jala agua para su propio molino. No queremos apoyar la obra del Señor, le ponemos pero. Buscamos siempre un beneficio. Si no hay un beneficio económico, un beneficio, llámese vanagloria, llámese X, no queremos apoyar la obra. Los de allá son de los de allá, los de allá no. Y pones divisiones y haces un corte. Y dice la palabra de Dios que somos un cuerpo en Cristo. Somos un cuerpo en Cristo. Tú vas para allá, yo no te hablo, porque tú eres de la iglesia. Tú estás abajo otra cobertura, yo tampoco te hablo. Y no debe de ser así.
somos un cuerpo en Cristo. Y entonces Él solamente quería ser, dice, sabía que los hijos que nacieran no serían reconocidos como suyos. Cada quien busca su propio beneficio, su propio reconocimiento. Esto también sucede en las familias. ¿Ves algún hermano en necesidad? Y dices, no, pues allá ellos. Allá ellos. Tienen su consecuencia. ¿Por qué los voy a apoyar? ¿Por qué voy a compartir de lo que yo tengo? Sí, es así. En las iglesias se hace así. Cada quien busca su propio beneficio. En las familias también. No hay esa hermandad de apoyarse como hermanos. Cada quien se busca su beneficio. Y no debe de ser así. Nosotros como hijos de Dios debemos darnos, porque para eso el Señor nos dio. Y el Señor quita la vida, mis hermanos. Cuando alguien actúa de esa manera, no sé si ustedes han escuchado que cuando un árbol no se le quite el fruto, ¿qué pasa? Ya no da el próximo año igual. Ya no da. Pero cuando da y se quita y da, crece y crece y crece y da más. Entonces, cuando nosotros no estamos buscando solamente nuestro reconocimiento, se nos va a ir cortando, porque no estamos sembrando. Y si yo no siembro, no voy a cosechar. Si yo no siembro, no cosecho. Entonces, si yo no aporto para mis hermanos, si nada más estoy buscando mi beneficio, me va a ser menguada a mí. En la economía, porque muchos mis hermanos les va mal en su economía por el onanismo. Les va mal y no son fructíferos porque solamente buscan lo suyo. ¿Sí me estoy explicando? Me ven carita de espantados. ¿Sí? Esas prácticas, mis hermanos, dañan la economía, dañan la familia. Dice, así que también le quitó la vida por andar con el onanismo. Hay que pedir perdón al Señor, porque a veces tú trabajas, tú te esfuerzas y resulta de que no hay una fructificación en tu semilla que tú haces. Lo que tú siembras, el Señor no te bendice, no eres bendecido. Y esa es una práctica que al Señor no le gusta, está en contra, mis hermanos. El onanismo viene también siendo como un aborto, porque estás cortando la semilla de esa genética. Entonces trae consecuencias, trae esterilidad, trae miseria, tanto al varón como a la mujer. El onanismo trae esterilidad tanto al varón como a la mujer. También los abortos trae esterilidad al varón y a la mujer, porque cuando alguien está embarazado y dice, ¿sabes qué? Tómate pastillas, yo no quiero este bebé. El varón le da a ella el dinero y tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Entonces los dos son cómplices. Entonces trae esterilidad, y a veces cuando ya quieren formar una familia y quieren tener hijos, no hay bebés. Y entonces no se sabe el por qué. Por eso es que tenemos que analizar y por qué, porque a veces las mujeres no son fecundas, o qué está pasando. Debemos de tener cuidado. Entonces es físico y es espiritual. La economía, no hay un bienestar económico. La economía no prospera porque se practica ese onanismo y debemos de tener cuidado. Amén. Dice Segunda de Reyes 10:10, dice, sabed entonces que no quedará en tierra ninguna de las palabras del Señor, las cuales el Señor habló acerca de la casa de Acab. El Señor ha dicho lo que habló por medio de su siervo Elías. Esa semilla, mis hermanos, cuando Onán practicaba el onanismo, que era vertir en tierra, y dice, ¿y por qué tienen mal? ¿Por qué el Señor aborrece esa práctica? Porque el semen es semilla, porque el semen tiene vida y también representa la palabra de Dios, todo lo que sale de la boca del Señor. Entonces, ninguna palabra que sale de la boca del Señor va a caer a tierra. Toda la palabra que está escrita en su palabra es palabra veraz, es verdadera y cumple el propósito de Dios. Entonces, el semen representa la palabra de Dios, la semilla representa la palabra del Señor. Y como es vida,
no se puede tirar a tierra. Es despreciar es despreciar lo que ha salido de la boca del Señor. Es menospreciar sus promesas. Es menospreciar lo que ha salido de su boca. Dice 2 de Corintios 9. Dice, según lo que está escrito, la justicia del que a manos llenas dio a los pobres dura por los siglos de los siglos. Dice, porque Dios que provee de simiente al sembrador, Él os dará también pan de comer y multiplicará vuestra sementera y hará crecer más y más los frutos de vuestra justicia. Entonces, mis hermanos, Dios da semilla al que siembra. Dios da semilla al que siembra. Si tú no das, si Onán hubiera dado simiente a su hermano, él hubiera sido bendecido y perdió. Se le quitó la vida y él tampoco tuvo descendencia. Entonces, cuando uno está buscando lo propio suyo, se está uno negando. Y entonces el Señor no nos va a dar semilla y no vamos a fructificar. No vamos a fructificar, no va a haber bendición. Porque Dios provee y da semilla o simiente al sembrador. Dice la palabra del Señor: irán andando y llorando los que llevan la preciosa semilla. Son muy bienaventurados los del don evangelístico, porque ahí va esa semilla, esa información, mis hermanos. Y entonces cuando los evangelistas, porque hay evangelistas que no siembran esa palabra del Señor, les es acortado. Hay muchos evangelistas que no trabajan para el Señor, y aún así dice la palabra de nuestro Señor que tenemos que hablar del evangelio. Entonces, cuando alguien no habla del evangelio, de esas semillas que el Señor nos ha dado, nosotros no las damos, nos va a ser acortada, porque dice que Él da semilla al que siembra, y si tú no siembras a la gente que conoce del Señor, eso se te va a ser quitado. Por eso es que nosotros tenemos que servir al Señor, tenemos que hablar de ese evangelio. ¿A cuántos le has hablado esta semana? ¿A cuántos has evangelizado esta semana? Levanten la mano, por favor. ¿A cuántos has evangelizado esta semana? Al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. Si tú no estás hablando del evangelio, tu semilla te va a ser acortada, porque Él da solamente semilla al que siembra. Te da una porción, pero si tú no la ocupas, se te va a ser limitado. Nuestro Señor Jesucristo dio la preciosa semilla con vida para que sea sembrada en la vida del que necesita. Esa semilla se hace pan y se le da al hambriento. Esa semilla también es agua para darle al sediento. Tenemos que trabajar para el Señor, mis hermanos. Tenemos que trabajar. Si ya estamos aquí es por su misericordia. Alguien te habló, ¿verdad que sí? ¿Sí? ¿Ya se te olvidó quién te habló? Y entonces tú, ¿por qué no le hablas a otros? Tenemos que hablar del evangelio. Dice, Él da simiente al sembrador. Vamos a esta, primera de Juan 5:19, dice: sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcas al Dios verdadero. Estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y vida eterna. Entonces, en el mundo, mis hermanos, en los reinos de este mundo, el príncipe de este mundo entero está bajo control del maligno, y en el control del maligno están viniendo, ¿qué se puede decir? Pensamientos, filosofías humanas en las que le dice, en el empoderamiento de la mujer: es tu cuerpo, tú decides, aborta. Hoy el empoderamiento de la mujer, eso no es de Dios, mis hermanos. Hay un orden que Dios estableció, porque está legalizado el aborto. Está legalizado el aborto. Y entonces el maligno entero tiene esas filosofías. Pero nosotros, como hijos de Dios, debemos entender que eso no le agrada al Señor, porque trae consecuencias, porque es una bendita semilla. Dice Proverbios 6:
Dice, hay 6 cosas que el Señor aborrece y 7 son las que son detestables: los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente. ¿Qué podría ser una sangre inocente? Los abortos es sangre inocente. Cuando nosotros nacimos éramos inocentes, pero conforme pasa el tiempo, la maldad, las filosofías, los pensamientos, y se va corrompiendo, van aprendiendo prácticas que no son correctas, y entonces las manos que derraman sangre inocente. Entonces hay doctores que derraman sangre inocente, hay personas que dan el dinero para hacer los abortos, hay personas que compran pastillas y se las toman y derraman sangre inocente. Y 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma. Y entre ellas están las manos que derraman sangre inocente, mis hermanos, sangre inocente. Hermanos, lo más preciado para el Señor es la sangre de un inocente. Nuestro Señor Jesucristo fue inocente y su sangre fue derramada por cada uno de nosotros. ¿Por qué creen ustedes que los hechiceros y los santeros buscan los recién nacidos para sacrificios? En aquel tiempo hacían ofrendas al dios Moloch. Hacían al dios Moloch y ofrecían sus niños recién nacidos para ser quemados. Y Dios detesta eso. Cristo Jesús nos justificó y nos perdonó. Ya no somos inocentes. Pero los recién nacidos son gente inocente, son niños inocentes, y que los hechiceros y los santeros buscan esa sangre para sus sacrificios. Pero el Señor detesta esas prácticas. También cabe mencionar, mis hermanos, que también aquí llegan recién nacidos espirituales. ¿Y qué pasa cuando alguien los aborta? ¿Cómo puedes uno abortar un recién nacido espiritual? ¿O no se puede? Tratándolo mal, menospreciándolo, separándolo, porque lo estás separando, lo sacas de la matriz y hay un aborto espiritual. Y el Señor aborrece las manos de sangre inocente, y debemos de tener cuidado, mis hermanos. Dice el Salmo 127, dice: Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por lo demás es que os levantéis antes de día y vayáis tarde a reposar, comiendo el pan de dolorosos afanes. Verdad es que Dios da sueño y tranquilo al que es amado de Él. En los hogares, en las familias, en las iglesias, el único que edifica es nuestro Señor. Cada uno de nosotros tenemos que hacer lo que nos toca, pero el que hace la mayor parte es nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él preparó el designio, Él preparó el propósito, Él dio oficio, Él dio todo para que esa vida pudiera concluir con algo. Y cuando no se hace, porque a veces los padres se ponen a trabajar pensando que es por su habilidad, por lo que ellos quieren, y solamente comen pan de dolorosos afanes. Tenemos que trabajar, sí, pero el afán no trae bendición. El afán no trae bendición, mis hermanos. Tenemos que confiar que el Señor es el que edifica, el Señor es el que multiplica, el Señor es el que añade, no por afán. Y dice un poquito más adelante: he aquí, los hijos son una herencia de parte de Jehová, y premio suyo es el fruto del seno. Como saetas en mano de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Dichoso el hombre que ha llenado su aljaba de ellos. No serán avergonzados cuando hablaren con los adversarios en la puerta. Dice: como saetas en manos de valientes. Nosotros como padres tenemos que ser muy valientes para enfrentar muchas cosas. Nosotros como padres hacemos muchas cosas para poder sacar adelante a los hijos en nuestras fuerzas, pero el Señor hace lo que tiene que hacer primeramente.
Y en esa semilla que el Señor puso a nosotros, mis hermanos, es muy importante que nosotros entendamos la simiente. Yo mencioné al patriarca Abraham, al patriarca Isaac, al patriarca Jacob y después las 12 tribus de Israel que vinieron. Y cada una de ellas tenía un propósito para ser una nación grande. Pero también todos los que estamos aquí somos patriarcas y matriarcas. ¿Sí? Las matriarcas, ¿quién eran? Sara, Rebeca, Lea. Y aquí también nosotros hay patriarcas y hay matriarcas, y tiene esa semilla, tiene esa genética, tiene ese propósito, y nos dio dones y talentos. Y en esa genética leímos también en Isaías, en Jeremías, que ya venía el propósito y el designio de la voluntad de cada quien. Tú ya debes de saber tu don, tú ya tienes que saber tu propósito, ¿sí? Tú ya tienes que saber el designio de tu voluntad y para qué fuiste llamado y de quién fue tu padre, y tu padre qué genética tenía y de dónde viene tu padre, porque así lo menciona en la palabra del Señor. Mis padres, dice, y mis padres, se refiriendo a los patriarcas. Entonces, ¿cuáles fueron nuestros padres y qué genética e información tienen conforme a los dones? Por ejemplo, en mi caso, mis padres son pastores. Hay otros que se mueven, que sus padres se mueven en la unción profética. Hay otros que se mueven en el don del magisterio, de enseñanza, y son maestros. Y cada uno de nosotros tenemos algo. Pero aquí esa semilla tiene que fructificar. Esa semilla que está en mí tiene que dar lo mismo con mis hijos. ¿Sí me estoy explicando? Porque si no, entonces se está truncando. A lo mejor en ti pensó, híjole, voy a abortar a mi hijo. Mencionamos también que la familia es una matriz y la iglesia es una matriz. Cuando uno saca a sus hijos de su casa, de su protección, están expuestos a aborto o hay abortos. Cuando las ovejas de aquí se salen, porque el Señor trae a cada oveja con un propósito. Y cuando las ovejas por problemas, por dificultades, mejor me voy de esta iglesia, están cortando el propósito de Dios. Y no debe de ser. Aunque haya diferencia con los hermanos, tenemos que amarnos y permanecer. Porque entonces se corta, se anula el propósito. Y no debe de ser. Debe de continuar ese propósito. Debe de continuar porque Dios no quiere que las familias sean abortadas. Dios no quiere que se corte esa semilla, esa simiente. Cada uno de nosotros debemos de ser fructíferos. Y una semilla tiene que tener la capacidad de fructificarse en cientos, mínimo una docena. Porque si se siembra un diente de maíz, de maíz, ¿cuántos no van a salir? Es una espiga, son varias mazorcas y cada mazorca tiene, no sé, 300, 400 dientitos de elote. Si es un frijolito, dará unos 12 frijolitos. Entonces, ¿cuántos vas a dar tú? Cada uno da según su género. Entonces, si tú eres maestro, ¿cuántos maestros vas a dar? No tires tu semilla al piso. No tires tu esperma al piso. No tires tu simiente al piso. Cada uno de nosotros tenemos dones y propósitos. Tus padres se han movido en la unción profética. Tus hijos debes de saber que tus hijos también se van a mover en esa misma información, en esa misma memoria. Si en mí se movía el pastorado, mis hijos, mis nietos deben de ser lo mismo. Por eso están los dones, los ministerios primarios: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Por eso hay dones, por eso leímos en Corintios los dones: diversidad de lenguas, sanidad, milagros, profecía, interpretación de lenguas. ¿Qué se mueve en ti? Ese hijo que llevas en el vientre, ¿cuál es su propósito? Cada uno de nosotros debemos de saber y entender que no debemos cortar nuestra genética.
tiene que fructificar, tiene que crecer. No podemos partir de esta tierra sin antes cumplir el propósito de Dios. Debemos de hacerlo. Los padres tenemos que esforzarnos en esa crianza, este papá o en este papá, este papá o en este mamá. Porque hay madres que dejan a sus hijos, hay padres que dejan a sus hijos. Pero dado que el Señor está dando el paquete completo, herencia, don, provisión, matriz, Él lo va a lograr y lo sacará adelante. Así sea de quien sea, así sea un hijo de ramero, de quien sea. Porque así es el propósito de Dios perfecto. No se equivoca. Pero me interesa los que estamos aquí. Los que están aquí. Las semillas de los que están aquí. Porque yo quiero que fructifiquen. Yo no quiero que sea cortada la simiente de esta iglesia. Yo quiero que estén los dones ministeriales. Pero tú tienes que identificar y tienes que querer. No tienes por qué practicar el onanismo en tu vida. Literal y espiritual. Porque también se practica el onanismo espiritual. Porque desprecias la palabra. Porque te sales cuando hay palabra. Porque menosprecias la palabra. Porque no hablas del evangelio. Estás menospreciando esa esperma, esa semilla, la estás despreciando. Eso es onanismo espiritual. No te interesa. No te interesa tus generaciones. No te interesa lo que ha salido de ti, la semilla que se ha puesto dentro de ti. Y eso no debe de ser, porque se muere la especie. Tenemos que trabajar para el Señor. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El Señor te trajo como tañedor. Sírvele. Sírvele. Tú tienes esa información genética. ¿Eres pastor? ¿Eres maestro? ¿Te mueves en la unción profética? ¿Milagros? A cada uno de nosotros nos dio, a cada uno de nosotros, más de un don. Más de un don, porque el Señor no es poquitero. Con el debido respeto de mi Señor, así. Él es vasto. Su mano no es miserable. Con el debido respeto de mi Señor. Él es vasto. Él da abundantemente y sin reproche, dice su palabra. Abundantemente y sin reproche. Y entonces nosotros estamos buscando el bien nuestro, como estaba buscando lo suyo propio. No tenemos que buscar nuestro beneficio. Tenemos que darnos para nuestras familias, darnos para la iglesia, darnos en todas las cosas. Sí me estoy explicando, mis hermanos. Es importante que cada uno de nosotros hagamos lo que tengamos que hacer. Seamos fructíferos. ¿A quién no le gustan las buenas cosechas? Cuando se ven los campos con las cosechas. Pero nosotros, ¿estamos sembrando? ¿O estamos buscando lo propio nada más? Nuestro beneficio, y estamos descuidando a los hijos. La crianza, mis hermanos, no es fácil, pero tenemos que hacerla. Cristo Jesús estuvo dispuesto a degollar su vida. Como cordero estuvo dispuesto a ser degollado para dar su vida en rescate por muchos y hacer hombres y un reino de sacerdotes. Nosotros tendríamos que estar dispuestos de la misma manera a ser degollados y morir voluntariamente para dar la vida por nosotros, porque toda semilla tiene que morir. Toda semilla, antes de sembrarla, tiene que estar seca totalmente. Si no, no. Tenemos que morir para dar mucho fruto. Dice la palabra de Dios, si la semilla no cae y muere, pero si muere, esta lleva mucho fruto. Entonces nosotros tenemos que estar dispuestos a ser degollados por nuestras familias y no buscar lo suyo propio, porque hay padres que dicen, tú todo pides, yo ya te di, tú siempre pides. No debe de ser. Si nuestro Señor no es corto de mano, ¿por qué le negamos a los hijos las cosas? Si está en nuestra mano. Es que tú no te lo mereces. Si se tratara por merecer, hermano, nadie mereceríamos nada. Tenemos que tener cuidado lo que declaramos sobre nuestros hijos. A ti sí te doy, a ti no te doy. No, mis hermanos, cuidemos nuestras bocas y no practiquemos cosas que no agradan a Dios. Pónganse de pie.
Les voy a pedir a los que deseen y quieran. Los que son hijos de pastores, los que son pastores, los que son maestros y quieran que fructifiquen sus semillas, pueden pasar. Los que quieren que esa semilla sea abundante y fructifique pueden pasar, pero tienen que pedir perdón al Señor si han practicado el onanismo literal o espiritual, porque hay que ponerse a cuentas delante de Dios. Pero si tú quieres no acortar tu descendencia, quieres que tus hijos y tus nietos fructifiquen, porque también hay nietos de pastores, pueden pasar. Si hay algún nieto de pastor, nietos de maestros, pueden pasar. Dios es bueno. Y no importa si no tienes don primario, si tienes otros dones, pasa. Porque Él da semilla al que siembra y pan al que come. Y si tú no lo tienes, tú puedes pedirle al Señor. Pero es lo que tú decidas en tu vida. Si quieres ser fructífero o no quieres ser fructífero. A lo mejor tú vas a ser un patriarca. A lo mejor a partir de ti van a venir otras descendencias de dones primarios. A lo mejor tú no tienes un descendiente atrás con don, pero a lo mejor de aquí en adelante el Señor te va a formar y te va a dar. Tú acércate y busca al Señor, porque hay unos que no tendrán esa genealogía, pero el Señor puede darte ahora esa genealogía, porque Él no hace acepción de personas. Él no hace acepción de personas. Acércate al Señor, porque Él da semilla al que siembra y pan al que come. Espíritu Santo de Dios, he aquí, papá, estas semillas que tú escogiste. He aquí estas semillas, Señor, que te plació, y cada una de ellas tienen esa información genética. Los que son hijos de pastores, los que son nietos de pastores, los que son hijos de maestros, los que son nietos de maestros, pasen. Y si no tienes esa información, el Señor puede cambiar tu genética, porque el Señor cambia la genética. Pero no menosprecies esa semilla. Espíritu Santo de Dios, aquí estamos, papá, delante de tu presencia. Tú has puesto en este granero, tú has puesto en este alfolí, papá, esta semilla. Permite, mi Señor, que esta semilla pueda ser sembrada y pueda fructificar al 100%. A ti te plació, papá, poner estas semillas en este granero. No se acorte la descendencia, no se acorte, mi Señor, el propósito, no se acorten los dones, papá, de los que están aquí, sino puedan ser fructíferos y pueda haber una cosecha abundante, mi Rey. Pueda haber abundancia, Señor. Que nuestros hijos y nuestros nietos no perezcan, no se acorte. No podemos irnos de esta tierra sin antes cumplir tu propósito, papá. No podemos salirnos de esta tierra sin antes cumplir tu propósito, mi Rey. Espíritu Santo de Dios, perdona si nos salimos del propósito. Perdona si nos apartamos, Señor, como Leví se apartó de la familia, se apartó de los hermanos. Espíritu Santo de Dios, perdona, porque tú no quieres que haya separación. A ti no te gusta la separación, papá. Somos un cuerpo en Cristo, somos una familia, somos una iglesia. A ti no te gustan las familias separadas. Espíritu Santo de Dios, glorifícate. Este granero tiene propósito, mi Rey. Este granero tiene propósito. Los afanes, Señor, los afanes de esta tierra los apartan en afanarse, en trabajar, en afanarse en sus pensamientos, en la vanagloria de esta tierra. Oh, mi Señor,
¿Por qué afanarnos cuando sabemos que de ti provienen todas las cosas? Tú no nos has dejado ni nos vas a dejar. Obra, Espíritu Santo de Dios. Papá, aquí están estas semillas. Tú sabes, mi Señor, si hay dones ministeriales, si hay apóstoles, si hay profetas, si hay evangelistas, si hay pastores, si hay maestros. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo, ¿sabes qué don has puesto, Señor, a cada uno de estos hijos? Cada padre tiene la responsabilidad con sus hijos. Cada padre tiene una información de semilla. Cada padre tiene una información genética sobre sus hijos. Mi Señor, no se acorte la descendencia. No se acorte, mi Señor. Obra, Espíritu Santo de Dios. Obra, mi Señor Jesucristo. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, glorifícate. Espíritu Santo de Dios. Guillermo, pasa por favor. Pasa con tu esposa.